Hola a todos, bienvenidos a Libertas, el espacio donde hablamos sin miedo lo que significa vivir en libertad. Hoy tenemos el placer de compartir el espacio con una mujer maravillosa, a la que admiro profundamente, María Blanco. Ella es doctora en Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Historia de Instituciones Económicas de la Universidad CEU de San Pablo, y ella compagina la docencia y la investigación académica con la difusión del liberalismo en diversos medios. También autora de los libros La tribus de liberales, Afrodita desenmascarada, y coautora de La Hacienda Somos Todos, Karim. Y una voz, por supuesto, brillante del pensamiento liberal en el mundo hispano. Así que bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Eli. Gracias por contar conmigo. Bueno, doctora, muchas gracias. De verdad es un honor tenerla acá y hoy precisamente vamos a hablar de un tema bastante conocido y es el colectivismo. Sí, ¿cuál es el coste realmente del colectivismo? Y quisiera que pudiésemos empezar como con algo esencial, y es que se habla mucho de colectivismo, pero pocas veces se explica como con claridad qué es esto. Entonces, desde su experiencia como economista, como pensadora liberal, ¿cómo define el colectivismo? Pues mira, es una buenísima pregunta y una estupenda manera de empezar, porque hay mucha confusión al respecto en un extremo y en otro extremo. Y es nuestra responsabilidad explicar exactamente qué queremos decir cuando atacamos al colectivismo. Porque se tiende a pensar que los liberales somos personas asociales, ultra individualistas, y que eso quiere decir que no nos preocupamos por los demás o que no tenemos empatía, que no tenemos capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Eso es absolutamente falso. Obviamente es una caricatura, pero es una caricatura que tal vez nosotros sin querer hemos provocado o hemos consentido. Es decir, nosotros, al defender el individualismo metodológico, lo que estamos defendiendo es que el concepto de libertad es individual y que hablamos de la libertad asociada a la responsabilidad. Claro que queremos la libertad de los pueblos, obviamente, y que yo soy madrileña y soy mujer y soy liberal y entiendo la capacidad de asociarme con gente como tú, por ejemplo, porque somos afines y compartimos los mismos ideales. O, por ejemplo, pues yo soy del Real Madrid, del fútbol, y entonces pues empatizo con aquellos que comparten pues mi afición por el Real Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro que concebimos la capacidad de unir diferentes personas o unirnos a diferentes personas por diferentes afinidades o vínculos. Pues soy hija de familia, soy madre de familia, soy hermana de mis hermanos, me une un vínculo con mis alumnos, con mis amigos, etc. Eso no rompe con el individualismo, pero no cae en el colectivismo. El colectivismo es ese movimiento o es esa perspectiva, mejor dicho, es una perspectiva que nos concibe como parte de un todo, y ese todo es más importante que la parte. Es decir, la sociedad es más importante que el individuo, de manera que se puede sacrificar, en sentido metafórico, los intereses individuales a la fuerza por los intereses sociales. Otra cosa es que tú me digas, pues yo creo que debo sacrificar mi beneficio por el beneficio de otra persona. Bueno, eso es tu decisión individual, pero el colectivismo precisamente es malo porque a lo que lleva es que hay determinadas personas autorizadas supuestamente, que supuestamente son iluminados porque ven cuál es el bienestar de todos y por tanto pueden forzar por ley o por presión, etcétera, a que cada uno decida no en función de lo que cada uno considera que es su beneficio, y a veces su beneficio es el beneficio pues de su familia o etcétera. O sea, el mirar por tu propio beneficio no quiere decir que seas egoísta, sino que lo razonas tú y sacas tú la conclusión, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a dictaduras. Ese es el colectivismo y ese es el peligro, ¿no? Por ejemplo, se habla del feminismo. El feminismo individualista, que es el que yo defiendo, lo que establece o lo que pretende difundir es que cada mujer
tiene que ser responsable de sus decisiones para ser libre. O sea, libertad y responsabilidad van unidas. El feminismo colectivista considera que hay algunas iluminadas o iluminados que saben lo que es bueno para todas, como si todas las mujeres tuviéramos los mismos problemas, o incluso si tú y yo tenemos el mismo problema, no necesariamente la solución adecuada para cada una de nosotras va a ser la misma. Entonces, intentar imponer desde arriba, primero, intentar convencernos de que hablan en nuestro nombre, que saben los problemas de todas y que conocen la solución que es mejor para todas, pues es un error enorme que lleva a una tiranía, ¿no? Como estamos viviendo. Sí, creo que escuchándote, María, me resuena esa preocupación central de la primacía innegociable de la libertad individual. O sea, cuando analizamos el colectivismo, ya sea en su vertiente marxista, que pues se enfoca en la lucha de clases y la propiedad estatal, o en ciertas corrientes del feminismo radical que más bien priorizan como una identidad de género sobre la autonomía personal, lo que vemos es un hilo conductor peligroso y es la subordinación del individuo a la voluntad del colectivo. O sea, supuestamente en aras del bien mayor o una igualdad más bien impuesta, pues se reduce el individuo para el bien del colectivo, que es supuestamente el bien común. Y es verdad, pero ten en cuenta, perdona, que te dejo ahora mismo, esto no es privativo solo de la izquierda, ¿eh? También hay derecha colectivista. Sí, es cierto. Y bueno, tú desde este discurso colectivista que más bien como que maneja un discurso bien intencionado en búsqueda del bien común, en búsqueda de los intereses de todos, ¿qué riesgo ves de pronto en esto, además de la pérdida de la identidad como individuo? Bueno, ya solamente eso me parece que desencadena una serie de, como si fuera un dominó, genera una serie de consecuencias que nos llevan a una situación que no sé en otros países, en Colombia, pero que en España estamos viviendo de manera muy cruda, y es que una vez que el individuo pierde su necesidad, a ver, es muy cómodo que decidan por ti, ¿no? Nada peor que ir a un restaurante donde te dicen y cómo quiere la carne, y cómo quiere no sé qué, y cuánto tipo de salsas quiere, y entonces llega un momento que dices, ponme lo que sea, tengo hambre, ¿no? Pómelo como quieras, ya déjame. No a todo el mundo le gusta decidir. Decidir, cuando asumes las consecuencias de tus actos, es un acto arriesgado, es algo, hay que ser valiente para querer decidir sobre determinadas cuestiones. Es mucho más fácil que te digan, no, mira, yo tengo aquí la receta, para ser bueno tienes que hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Me da igual si es ser bueno para la derecha, ser bueno para la izquierda, pero cuando te dan todo pautado y bien, es mucho más fácil, no tienes que decidir. Pero entonces empiezas a delegar, y empiezas a delegar cosas muy importantes, no solamente cómo quieres la hamburguesa, sino cosas muy importantes como la educación de tus hijos, por ejemplo, ¿no? O sí, qué tipo de carreras tienen que estudiar las mujeres. Tienes que hacer todas carreras científicas para ser muy cool, o porque es bueno para todas las mujeres de todos los tiempos, y tienes que tener hijos, no tienes que tener hijos, tienes que ser heterosexual, homosexual, qué es bueno y qué es malo para ti, ¿no? Eso cada uno lo sabe. Y si no lo sabe, lo tiene que investigar. Y eso a veces es incómodo. Entonces, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a una especie de desidia individual a la hora de pensar nuestras decisiones y de arriesgar, ¿no? Es un poco como, igual suena un poco cursi, pero es como ser un poco empresario de tu vida o empresaria de tu vida, ¿no? Y decir, yo sí, me arriesgo, tomo esta decisión, emprendo esta acción, voy a estudiar una carrera, no voy a estudiar una carrera, me pongo a trabajar, no me pongo a trabajar, voy a emigrar, no voy a emigrar. Entonces, cada acción implica una renuncia, cada elección implica una renuncia. En el momento en que estás acostumbrada a que desde pequeñita otra persona, otras personas, una entidad suprema que sabe todo, decide por ti, llega un momento en que no te atreves. No te atreves porque nunca lo hiciste. Y es duro atravesar esa frontera del miedo a hacerlo mal. Y creo que una de las implicaciones de la libertad individual, que puede sonar paradójico, es que es la libertad de equivocarte. La libertad de aprender de tus propios errores. Esa libertad no te la pueden quitar. Porque muchas veces sucede que cuando reclamas libertad y te equivocas, te señalan. Y te dicen, ¿ves lo que pasa? Sí, bueno, me he caído. Y mira, ya estoy otra vez levantada, ya estoy dispuesta, he aprendido la lección.
Lo terrible es cuando se toman decisiones equivocadas y no aprendes la lección. Pero eso es un viaje interno, eso es una cosa espiritual interna, una capacidad que tenemos los seres humanos de reflexionar, aprender y seguir caminando y seguir superando todos los obstáculos del camino. Es verdad, sí, la capacidad de poder también ser responsable de las decisiones que tomamos nosotros con nuestra vida. Y eso Exacto. es lo único que nos da la oportunidad de poder aprender. Me gustaría que tocáramos un punto y es el punto de vista económico, ¿sí? La historia pues nos ofrece como varias lecciones contundentes de la planificación centralizada o todo aquello que trae el marxismo, que en mayor medida es el colectivismo a través de la intervención estatal desmedida, que atraviesa con toda la posibilidad de progresar. Entonces, ¿cuál creerías tú que sería ese coste económico del colectivismo hoy en día? Lo has dicho perfecto. Es esa posibilidad de progresar. El progreso no viene de la mano de un plan. Los planes vienen de la mano del miedo, no de la mano de la libertad. Y el mayor enemigo de la libertad no es la prisión. El mayor enemigo de la libertad es el miedo. Cuando uno toma decisiones con miedo, no está tomando decisiones libremente, está tomando decisiones angustiada porque teme que pase algo. Hombre, el miedo es necesario también. Cuando tienes un peligro delante, los toreros ven el miedo. Ningún torero te va a decir, bueno, yo veo el toro y no me quedo como estoy. No, te van a decir, tengo mucho miedo, lo analizo y lo afronto. Y lo afrontan de una manera determinada, ¿no? Pues igual que las personas en la vida tienen que tener miedo a las cosas que pueden ser peligrosas, si no, pues nos extinguiríamos. El tener un poco de miedo y ser conscientes de que ese peligro puede tener consecuencias nefastas es necesario. Pero fíjate, el hecho de tomar decisiones con miedo y por tanto intentar controlar todo es que es súper humano, ¿eh? Todo está dentro de la naturaleza humana. Pero tienes miedo, entonces dices, voy a intentar controlar todo, voy a establecer un plan y todo tiene que seguir el plan. Eso es muy bonito y es maravilloso, es como los modelos económicos. Sobre el papel funciona estupendo, pero ¿qué sucede? Que la realidad es muy rica. Y los seres humanos nuestro cerebro es un sistema hipercomplejo, la sociedad es un sistema hipercomplejo, la economía es un sistema hipercomplejo que se caracteriza porque es imprevisible. Como decía Mises, como decían todos los austríacos, la acción humana, por el mero hecho de ser humana, es imprevisible. Se puede determinar la órbita de los planetas o de las estrellas porque son rocas que se están moviendo de acuerdo con unas leyes fijas. Pero el ser humano tiene un punto imprevisible y no sabes cómo va a reaccionar. Y eso es lo maravilloso y lo terrible, porque quiere decir que el plan te puede dar una idea preconcebida de por dónde tienes que ir o por dónde podrías ir. Todos tenemos planes en nuestra cabeza respecto a, pues cuando acabes los estudios voy a trabajar aquí, etcétera, etcétera. Pero no puedes planificar la vida de los demás, porque si tú planificas tu vida, si tú planificas tu trabajo y te sale mal, planificas una inversión y te sale mal, el coste es tuyo. Cuando un político o un gestor económico planifica lo que va a hacer esa sociedad, cuál va a ser el Producto Interior Bruto, cuál va a ser el nivel de impuestos, cuál va a ser la inversión pública, a qué va a dedicar los recursos de todos los ciudadanos, entonces, cuando le sale mal, no paga nada. No hay rendición de cuentas. Son los ciudadanos los que lo pagan con sus impuestos o los que pierden ese dinero cuando está mal gestionado. Entonces la planificación es muy bonito sobre el papel, pero no funciona. Y la planificación central desde el gobierno, aparte de que no funciona, tiene un segundo efecto. Y es que acaba con la actividad económica y no permite el progreso económico por una razón que está muy bien estudiada, y es acaba con el sistema de precios. Es decir, los precios no son más que semáforos, ¿no? Son señales que nos dicen a los consumidores y a los inversores cómo va la cosa, ¿no? Si tú ves que un precio sube, un bien es muy demandado o falta oferta. Si tú ves que un precio baja, hay mucha oferta o muy poca demanda. En cualquier mercado, o sea, esas leyes, la ley de la oferta y la ley de la demanda, son así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un gobierno interviene el precio? Me da igual que sea directamente o indirectamente.
Un ejemplo de cuando un gobierno interviene indirectamente lo tenemos en España. Si me permites que saque ejemplos de mi país, que son los que mejor conozco. El gobierno durante años da subvenciones a la producción de energías verdes, de producción de energía eólica, etc. Cuando das una subvención, estás sesgando la inversión hacia ahí. Y los inversores van a ver un beneficio que no es real. Es un beneficio que está soportado por una subvención. Y se van a tomar decisiones a favor de esa inversión que no son reales tampoco, porque si no tuviera esa subvención probablemente tendría pérdidas. Tengo que decirte que con todo y con eso la energía verde tiene pérdidas en cualquier caso, pero probablemente serían pérdidas mucho mayores, ¿no? Esas intervenciones que cada vez son más difusas porque están escondidas dentro de buenas intenciones, del bien común, que vamos a competir con los países que están a nuestro alrededor, etcétera. Esas pequeñas intervenciones como subvenciones, apoyos, etcétera, etcétera, que ya denunciaba Adam Smith, son una manera de distorsionar el sistema de precios en tanto que señales de información válida para los ciudadanos, que pueden ser consumidores, productores, inversores, etcétera, ¿no? Y exactamente la planificación destroza precisamente ese sistema de precios al poner unos impuestos. Mira lo que pasa ahora con los aranceles. Los aranceles están aumentando el coste de unos bienes que en realidad no son tan caros, pero que hay un gobierno que ha decidido, por razones patrióticas, entre comillas, por el bien de los ciudadanos, entre comillas también, etcétera, ¿no? Y ten en cuenta que el tipo de interés es un precio. Es decir, no tenían que tocar nada, no tendrían que tocar nada, nadie. Me da igual si es el precio del peso argentino por parte de Milei o no, o por parte de Trump o no, por parte de Pedro Sánchez o por parte de quien sea. Los precios están al servicio de los participantes en el mercado y la planificación y los planificadores no deben tocarlo. Yo le diría que los precios son más bien como esa brújula que guía la asignación eficiente de recursos. O sea, cuando el Estado intenta como sustituir esa brújula es donde viene la ineficiencia, la escasez, la corrupción y muchas cosas que vemos hoy en nuestros países y mucho más drástico en países como Venezuela, ¿no? Claro. Entonces, a propósito, yo creo que Venezuela es el ejemplo del extremo. sí. Y creo que también la gente, pues de cierta manera, como que pierde conciencia de esto porque ve como que el Estado es autosostenible y lo que nos da es gratis, nosotros no lo estamos pagando. Creo que es la conciencia que más nos hace daño porque se nos olvida que somos nosotros con nuestros impuestos que costeamos el Estado. Entonces, hay una frase bastante conocida que es que el dinero no cae del cielo, pero el Estado te lo hace creer. Y ¿crees de pronto que ese espejismo de gratuidad es uno de los ganchos más peligrosos del colectivismo? Efectivamente, porque al final, si son unos pocos los que conocen lo que es bueno para todos, y a mí me duele porque es parte del sistema representativo, la democracia representativa que tenemos en todos los países, nos lleva a pensar que, bueno, ellos ya sabrán. Y no es verdad. Con todos los políticos que hables, una de las cosas que te van a decir es: ay, bueno, es que no sabes lo que es estar dentro. Como si el ciudadano, como si fuéramos un poco más tontitos, porque como estamos fuera, ellos sí entienden lo difícil que es gestionar. Y realmente tiene que ser difícil gestionar, sobre todo cuando se ha creado un Estado que es mega burocrático. Y sé que aquí, da igual que hable de Colombia que de España, que de la Unión Europea, que de Estados Unidos. O sea, es mega burocrático en todos sitios. Y tiene que ser difícil gestionar en esa especie de tela de araña de burocracia. Pero efectivamente, como decías, esa filosofía o esa manera de mirar al mundo colectivista te lleva a pensar que, bueno, ya que ellos saben, yo les doy todo mi dinero, el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo y mi capacidad de decidir qué hago con ese dinero, en lugar de pensar cómo gastarías tú tus pesos, tus bolívares, tus euros, tus dólares para el mejor bienestar de tu familia. No, es el Estado el que sabe. Y efectivamente lleva a eso. ¿Por qué? Porque se supone que como el individuo es menos importante que el todo, tu dinero no debe ser tuyo, no debe ser para ti, tiene que ser para todos. ¿Y quién sabe lo que necesitan todos? El gobierno. Entonces el gobierno toma decisiones con tu dinero
y da igual que haya fraudes, no va nadie a la cárcel. Cuando hay fraudes, corrupción, son cosas que pasan y llega un momento en que la gente que vota, yo no voto, soy abstencionista, pero la gente que vota al que te robe menos y es ya como un lugar común, a todo el mundo ya, todos roban y no hay nadie en la cárcel, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego es muy importante la demonización de los individuos que estamos en contra de esta enorme tasa impositiva, ¿no? De este enorme peso sobre los hombros de los ciudadanos que son los impuestos, ¿no? Porque una cosa es, y recomiendo muchísimo un libro de Anthony de Jassé que se llama The State, está traducido a castellano, se llama El Estado, claro, y él se plantea, si aceptáramos el ideal libertario al completo y una persona decidiera no participar en la comunidad, estaría muy bien, siempre que esa persona supiera que cuando le va a pasar algo a ella, la comunidad no tiene por qué hacer nada. Te puede estar viendo morirte en la calle, que te puede dejar ahí en el piso muriéndote. Es decir, esto es recíproco. Entonces, yo admito que quiero carreteras y que si no pueden ser privadas, pues deberían ser públicas. Quiero hospitales, que si no pueden ser... Que tengo esta idea del Estado como a donde no llega la iniciativa privada, ¿no? Bien, pues entonces eso estoy dispuesta a pagar por ello, pero no es lo que tenemos. Lo que tenemos es una recaudación enorme de impuestos que no van precisamente a eso, sino que van a otras muchas cosas, a pagar prebendas políticas, electorales, etcétera, etcétera. Y cuando tú dices pago demasiados impuestos, te señalan y te dicen, eres asocial, eres antisocial, eres muy poco solidaria. ¡Qué horror! ¿Cómo te atreves a decir eso? Merecerías vivir en la pobreza. ¿Dónde te has curado el cáncer? ¿Y quién investiga por la curación de las enfermedades? Eso me lo han dicho. Entonces, es increíble lo que tú decías, o sea, cómo la sociedad está convencida de que los impuestos son algo razonable, necesario, y que quienes creemos que son demasiado, son excesivos, somos malas personas y te demonizan, ¿no? Eso por un lado. Y luego está el tema de si no se financian con impuestos, ¿con qué se financian las políticas públicas? Con deuda. Hablamos muchísimo, bueno, nosotros no, pero hablan muchísimo del cambio climático, de cómo estamos estafando a las generaciones posteriores porque se va a destruir la Tierra y vamos a destruir el ecosistema en 100 años. Y dejamos una deuda pública que es un 110, 120% del Producto Interior Bruto. Crece muchísimo más la deuda pública que la riqueza creada en cada nación. Y eso quiere decir que las generaciones posteriores, tus hijos, tus nietos, mis bisnietos, van a estar pagando los excesos que cometamos ahora. Y eso no se ve como una injusticia intergeneracional, que lo es. Todos los países, ¿qué es lo primero que te dicen cuando clamas? Oye, la deuda pública, te dicen, bueno, todos deben, nadie va a pagar. O te vienen los de la MMT, por ejemplo, la Modern Monetary Theory, diciéndote que al final no se va a pagar nada. Todos sabemos que al final nadie va a pagar. ¿Cómo que nadie va a pagar? ¿Qué vamos a volver? ¿Al siglo XVI, XVII, cuando las monarquías quebraban y tenían que venir a rescatarnos a los monarcas que derrochaban? Entonces, es muy, muy peligroso que la población tenga esa fe ciega en una especie de ídolos, porque iba a decir dioses, pero no lo son, ídolos falsos con pies de barro, que son los gestores públicos. Es muy peligroso porque al final a los gestores públicos no les hace falta señalarte, sino que tienen sus voceros, tienen sus medios de comunicación y tienen sus bots en las redes sociales que te señalan como mala persona porque te parecen que los impuestos están mal y que la deuda pública en realidad no pasa nada, que es por el bien de todos, y te señalan y te hacen creer que eres mala persona. Yo creo que ese punto de todo el gasto estatal y el gasto económico que se da allí es por esa idea que nos venden que es noble alcanzar, que es la igualdad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se impone la igualdad por decreto? ¿O qué pasa cuando todo este gasto público va en pro de la igualdad que personalmente no es alcanzable, no es lograble? La igualdad es un mito que no existe en la naturaleza. Es una idea creada por los seres humanos que tiene su punto
porque es muy romántica, pero no existe. No existe. Y además hay una cosa muy peculiar que nunca lo he dicho en público, pero siempre lo he pensado, y es: si tú miras una mujer bellísima que se dedica al modelaje y dices, ojalá pudiera tener yo su cuerpo y su cara porque me siento inferior y ojalá pudiera, no somos iguales. Ella lo tiene más fácil porque cuando llega a una habitación o cuando llega a los jefes la miran mejor que a mí porque yo soy más fea y ella es más linda y ella camina mejor y yo camino peor y ella viste mejor y yo, ¿no? Si entramos ahí y le preguntamos a esa modelo, a esa muchacha, seguramente ella no se ve tan bien como la vemos nosotros. Ella se verá mal y estará pensando también respecto a otra, ¿no? Como, pues mira, yo tengo aquí un lunar y entonces, fíjate qué horror, si no fuera tan alta, si no fuera tan delgadita, si tuviera el pelo más largo, más corto, más no sé qué. Quiero decir, la percepción de ser mejor o peor es una percepción subjetiva. Si estamos hablando de datos objetivos como nivel de riqueza, por ejemplo, a mí me gusta pensar que haya, y sí creo en ello, creo que debe haber un entorno, un framework donde los individuos, en función de sus necesidades, sus principios, sus valores, sus deseos y su entorno, desarrollen su actividad hasta donde quieran. No todo el mundo quiere ser rico, no todo el mundo. Sobre todo porque para ser rico hay que tomar decisiones que no todo el mundo quiere tomar. Entonces, eso para empezar, ¿no? Cuando te vienen con el tema de, no, pero los ricos son hijos de ricos. Fue así hasta, por ejemplo, la Revolución Industrial, cuando todos mejoraron, pero eso no vale, porque es que los ricos se hicieron más ricos. Y aunque les digas, pero los pobres se hicieron más ricos también, no importa. No importa. Entonces, hay que tener muy claro cuál es tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo es luchar contra la pobreza o si tu objetivo es luchar contra la desigualdad. ¿Y qué coste tiene eso? Porque a lo mejor por luchar contra la desigualdad volvemos a las cavernas y hay que desmantelar Apple o las empresas capitalistas en el mejor sentido de la palabra, no las crony, no capitalismo de amiguetes o de, ¿no? que pactan con los gobiernos, no, sino las empresas de verdad. Y no tiene sentido porque la función empresarial, la tarea de los empresarios, de los emprendedores, es algo que llevamos todos dentro, en mayor o menor medida. O sea, lo que decía antes de la persona como empresaria de sí misma, lo digo de verdad. Cada uno tiene sus aspiraciones, etcétera, y emprende las acciones que quiere emprender. Intentar igualar a todos por el mismo rasero, bueno, les invito a que se vayan a Corea del Norte, a ver cómo de iguales quieren ser, ¿no? Pero si te fijas, en esos países, en la antigua Unión Soviética, en la actual Corea, no voy a hablar de Cuba y Venezuela porque ya es como muy obvio, no hay igualdad tampoco, está la élite y luego los demás. Entonces está la élite que puede ser millonaria, rica, cometer todo tipo de atrocidades, de delitos, etcétera, pero como son los jefes revolucionarios no pasa nada. Luego está todo el mundo que no tiene derecho a aspirar a nada. Entonces, eso es absolutamente contrario a la naturaleza humana. Por eso, yo creo que el colectivismo y el igualitarismo también lo es, ¿no? Otra cosa es que tú espontáneamente eduques a tus hijos para que tengan sensibilidad hacia los que tienen menos dinero, pero también menos inteligencia o menos posibilidades. Pero es una cosa individual, tú tienes que educar en esa sensibilidad, igual que educas en la sensibilidad respetuosa del medio ambiente, que me parece una cosa importantísima, el darte cuenta de qué significa la naturaleza, todo lo que nos aporta y hasta qué punto hay que cuidarlo. Por lo mismo que hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a las personas mayores. Pero eso es un tema de valores individuales que se transmiten con la educación, sobre todo con el ejemplo. Y yo no veo que quienes proclaman esa igualdad vivan como iguales. Viven en sus palacios, viven en sus chalets, viven en sus casas enormes, viajan en sus aviones privados. Entonces, eso sí, han convencido a muchas personas vulnerables, y esto lo digo con muchísima tristeza, a muchas personas vulnerables que les gustaría mejorar y que encuentran una cabeza de turco muy fácil en los ricos, en los que tienen más. Lo digo yo que no soy rica, pero me doy cuenta de que es muy fácil
todos necesitamos a alguien a quien echarle la culpa, el chivo expiatorio, ¿no? O como decía Lelutier, el chivo explicatorio. Todos necesitamos a alguien a quien culpar, alguien que se puede tener cara mejor, no echarle la culpa a la lluvia, sino a fulanito de tal, esta persona es rica y es culpable de que yo sea pobre. Eso tranquiliza mucho. Entonces, estos poderosos igualitaristas o pretendidamente igualitaristas lo que hacen es convencer a un grupo de personas normalmente en una situación precaria de que la culpa es de los ricos, todo lo malo que pasa, todo de los ricos, de ellos no, de los ricos. Yo creo que este es uno de los costos como más alarmantes. El igualitarismo tiende como a desdibujar la individualidad y que justifica la coerción contra aquellos que no se ajustan a esa narrativa colectiva. Entonces vemos cómo se presiona para que sea una uniformidad de pensamientos, para que se castigue la disidencia en pro de la solidaridad forzada. Entonces, o incluso con el feminismo a la conciencia de género. Y es completamente inaceptable porque pues cada individuo yo creo que es un fin en sí mismo y tiene sus derechos inherentes y puede ser quien busca de su propio interés, y creo que así se avanza en la sociedad. Pero hoy en día comúnmente se promueven muchas políticas como cuotas de géneros o políticas identitarias que buscan es promover ese equilibrio del Estado, ¿sí? Que necesitamos ser tratados más bien por un ente que nos organice y nos coloque en el lugar que debemos estar para poder avanzar. Entonces, ¿qué creerías tú frente a estas políticas de cuotas de género, políticas identitarias que buscan un equilibrio a través del Estado? O si más bien, ¿cómo necesitamos ser tratados para poder avanzar en sociedad? Si estas políticas son efectivas o no. Propiamente creo que la idea libertaria está completamente en contra de esto y estoy segura que tú también lo estás. Entonces es para poder entender por qué estas cuotas no son efectivas y por qué estas políticas no buscan el fin bien intencionado que promueven. Déjame que te diga antes algo que a lo mejor te sorprende. La disidencia se castiga también dentro del liberalismo. Hay cierto liberalismo que pretende ser canónico y marcar la pauta, y si te sales de ahí te penaliza. Eso hay que tenerlo siempre presente, y yo soy firme defensora de la disidencia en general como postura ante la vida. No quiero decir que hay que decir no a todo, no, pero sí soy una persona que convivo muy bien con la duda y que me gusta entender todas las posturas, y entonces yo sé que no gusta eso de que vayas cuestionando incluso las posturas de tus propios compañeros de trinchera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa pérdida, es que lo has dicho fenomenal, esa pérdida de identidad que existe en el colectivismo feminista de izquierda, etcétera, también se produce pérdida de identidad dentro del propio liberalismo cuando se impone un liberalismo canónico y hay personas que se leen 3 libros y ya creen que saben cuáles son los 10 mandamientos del liberalismo, y entonces van con el liberalómetro juzgándote y diciendo tú sí, tú no. Uy, ha hecho una pregunta, no puede ser. Cuidado con eso, que también a veces podemos caer en ese tema. Respecto a las cuotas, ya voy a la pregunta. Obviamente, las cuotas nacieron de otra manera, ¿eh? O sea, las cuotas cuando nacieron igual eran más eficaces, igual tenían un poquito más de sentido, porque era en un momento en el que a lo mejor no había pues mujeres en determinadas profesiones, y lo que se pretendía era acostumbrar a los hombres a ver una mujer entre ellos sin sentirse sobrecargados o sobrecogidos, que se acostumbraran, ¿no? Porque es verdad que cuando nosotras estamos en alguna actividad propia de mujeres y llega un hombre, pues es como un bicho raro. Eso es una reacción normal. El ver hombres y mujeres en diferentes actividades que no necesariamente, o que han sido tabú durante tiempo, que no necesariamente son propias de ese sexo tradicionalmente, a mí me parece sano. Entonces, hace tiempo era como, bueno, que haya un 20% de mujeres que sean lo mismo de válidas que los hombres, pero para que haya 2 mujeres que estén desarrollando esta actividad que normalmente no desarrollan, no te digo, pues astrofísica, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, bomberos, no sé. Pero hoy en día, año 2025, ¿qué me dices? Es una sorpresa. Y además, no solo eso, sino que son cuotas paritarias. Ya estamos otra vez con la igualdad, ¿no? Igualitarias, mismo número de mujeres y que de hombres. Eso sí,
En las pruebas físicas, por ejemplo, para bombero, para militar, etc., las pruebas de las mujeres son diferentes que las de los hombres. Por una razón. Y es la naturaleza. Es que somos más débiles. Claro, Somos más débiles. biológicamente lo somos. Establecen esa diferencia. A mí personalmente, el tema de las cuotas me preocupa mucho porque genera reacciones inexplicadas, inesperadas, mejor dicho, inesperadas en el entorno. Por ejemplo, una mujer muy válida entra a un puesto de trabajo donde se ha impuesto una cuota y por más válida que sea, aunque sea una premio Nobel, sea la tipa más brillante que puedas conocer, inmediatamente es como, es la de la cuota. Eso uno. Dos, Sí. Entre quienes han visto cómo no entraban o entraban mujeres que no estaban necesariamente, que no eran las mejores necesariamente, o incluso siendo mujeres igual de brillantes que los hombres, inmediatamente te ponen la lupa, una lupa enorme, y cada cosa que se te equivocas un poquito, ya están ahí. ¿Ves? ¿Ves cómo lo hace mal? Es por la cuota. Y a lo mejor ellos tienen errores mucho más grandes, ¿no? Entonces, genera reacciones que no se han tenido en cuenta y que lo que hacen es levantar murallas entre hombres y mujeres que no son deseables. Que no son, sobre todo lo que te decía antes, estamos en el año 2025. Llenamos las universidades. Si tú me dices, no, pero es que estamos en una zona súper deprimida, donde no hay esa costumbre, ¿vamos a facilitar que las niñas tengan acceso a la educación? Por supuesto. ¿Que la mujer vote? Por supuesto. ¿Que la mujer pueda acceder a la vida política? Por supuesto. Pero en general, en las sociedades medianamente avanzadas, ya sucede. Ya tenemos leyes que nos protegen de los abusos en el trabajo, ya, para todos, para hombres y para mujeres. Sí, ya tenemos acceso a la política, acceso a las empresas, acceso... Entonces, esa especie de techo de cristal del que hablan, me parece que no es la manera, si existe, la manera de forzarlo no es a golpes. Y fíjate lo que sucede. Cuando hay una mujer como Irene Montero, que llega a la política siendo la pareja del presidente de su partido político y llega a ser ministro y no sé qué y no sé cuántos, nadie habla de, bueno, es que es la mujer de... Ella es que es súper empoderada, ¿no? Pero cuando sucede eso en otros ámbitos, hay más problemas. Y finalmente, déjame que te diga otra consecuencia que ha sucedido seguro que en todos los países, y es cuando de repente se obliga a que en el consejo de administración de una gran empresa haya mismo número de hombres que de mujeres. ¿Qué sucede? Pues que para conseguir los votos de ese consejo de administración, muchos hombres y muchas mujeres meten a sus primas, sus sobrinas, etcétera, al aluvión, como si las designan como consejeras para conseguir votos, ¿no? Con lo cual ahí sí que es cosificación absoluta de la mujer, que la utilizan para conseguir votos. Sucede lo mismo cuando hay paridad, obligación de paridad en un partido político. Para tener el mismo número de mujeres que de hombres, meten a cualquiera. Y si encima es joven, mejor, porque ya, bueno, el colmo. Entonces, lo que sucede es que terminan subiendo las menos preparadas y, por supuesto, son señaladas y dejan mal a todas las mujeres súper capaces, súper profesionales, que llegan por sus medios sin necesidad de estas cosas. Sí, ese es cierto, el utilizar la paridad para lograr que se desdibuje en realidad el mérito. Yo creo que Eso es es. importante que esa competencia existe y que sobresalga el que pues mejor lo haga. Y a propósito pues de todo lo que hemos hablado, yo creo que queda claro que el camino no es el colectivismo. Entonces me gustaría que tú podríamos como darnos unos puntos claves que tú propondrías para una sociedad pues más libre, más justa, en la que pues se promueve el individuo y se reduzcan estas problemáticas que hemos hablado a lo largo de este día. Pues mira, a mí me resulta muy difícil dar consejos o dar pautas, pero yo apelaría a cada una de las personas que nos escuchan y que nos ven o que nos vean en algún momento, y a ti por supuesto, hay que leer de todo. Tienes que exponerte, tienes que exponer tus principios, tienes que exponer tus ideas
a la competencia de ideas. Debes darte razones a ti misma todo el tiempo de por qué estás aquí y por qué piensas como piensas. No te dejes convencer por quienes aseguran que el libro lo dice y ya está. Me da igual que sea Mises, que sea Friedman, que sea Hayek. Está muy bien leer a todos ellos y sentirte más identificada con unos que con otros, o que te resuene más una cosa que la otra, pero tus ideas, exponlas. Exponlas, no solamente que las expongas hablándolas, sino que las expongas en competencia con otras, ¿no? Y no consientas que haya censura. No consientas que haya censura nunca. Que venga cualquiera a sentarse a hablar. Y si te dice una barbaridad o algo que a ti te parece una barbaridad, razónaselo. Tienes que ser capaz de razonar los errores que tú crees que tienen los demás, ¿no? Y si no eres capaz, no le tapes la boca. Mejora tú. Mejora tú. El otro día mi madre, que es una señora mayorcísima de 88 años, estábamos hablando de un libro que había ido yo a la presentación y le estaba explicando sobre qué era, y que hablaba un poco de las instituciones, la corrupción en las instituciones, cómo solucionar el tema de la corrupción en las instituciones, y me decía: las instituciones solo funcionan cuando todas las personas que trabajan en ellas trabajan correctamente, cumplen con su deber. Entonces yo creo que ese es el punto de vista. ¿Tú qué haces? ¿Estás cumpliendo con tus objetivos? ¿Estás cumpliendo con tu trabajo? ¿Vas a ver dentro de tus propias trincheras y fuera de tus trincheras también gente que no es de lo más honesta, o que sí lo es? Reconoce la honestidad donde la veas. Si es en un partido que no te gusta, es perfectamente correcto decir: ese tipo tiene unas ideas equivocadas, pero es honesto. Entonces, deja que sea tu conciencia quien te juzgue, nada más. No atiendas a los juicios de otros. Y tampoco te veas en la necesidad de debatir con todo el mundo. Esto es una lección que he aprendido hace muy poco. Y es muy sencilla. Y es: elige tu escenario de guerras, elige tus batallas. No tienes la necesidad de estar discutiendo con absolutamente todo el mundo. Elige con quién. Y elige con las personas mejor formadas y de las que puedes aprender más. La vida, yo estoy con mi madre cuando dice que la sociedad sería más justa y las instituciones estarían menos corrompidas si todo el mundo cumpliera con lo que es su obligación y su deber. Bueno, creo que grandísimas palabras. De verdad, María, muchas gracias por tu claridad. Yo creo que tu valentía intelectual y por este espacio que ha sido realmente enriquecedor para todos los que están escuchando. Y es como un recordatorio. Creo que el precio de la igualdad es la libertad, pero en realidad no es igualdad, sino sumisión, ¿sí? Sí. Y para todas las personas que hoy nos acompañaron, este mensaje de poder elegir nuestro camino, cualquiera que sea ese, ¿no? Que no va a llegar nadie más a salvarnos, que se trata de elegir por uno mismo y de vivir con responsabilidad. Entonces, muchas gracias, María, de verdad, por este espacio, por dedicarnos un tiempito para compartir tus conocimientos, y bueno, no sé, te quieras despedir de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a ti. Aquí me tenéis para cuando os apetezca, para seguir charlando de cualquier cosa, para comentar lo que os parezca bien, y te mando un abrazo muy fuerte, te doy muchísimas gracias y te mando muchísimos ánimos para que sigas con tu labor, que estás haciéndolo fantásticamente bien. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Libertas. Pueden seguir en redes sociales a María Blanco. Aquí les pongo sus redes y pueden mirar este episodio en YouTube y en Spotify como Libertas. Entonces, los invitamos a que puedan estar conectados, acompañándonos y pues seguir hablando de la libertad desde cualquier aspecto, desde nuestra vida cotidiana, para poder decidir cada día mejor y poder vivir una vida más libre. Hasta luego y muchas gracias.